Esta vez nos encontramos con Luis Manuel Hernández Escobedo, quien es secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, el CETUAN. Manuel, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, pues gracias a ti, Óscar, a tus órdenes. Se acaba de destapar la caja de Pandora, maestro. El Senado acaba de aprobar algunos artículos a la Ley Federal del Trabajo, no completamente de los que envió el presidente Felipe Calderón en su iniciativa. Hay algunos opinadores que dicen que le tienen miedo a la transparencia. Yo más bien siento que es prurito por parte de los dirigentes sindicales, sobre todo aquellos que tienen tiempo en el cargo. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Bueno, yo tengo tiempo en el cargo, sin embargo creo que lo que se está plasmando en la ley, en muchos de sus artículos, sobre todo con base en la iniciativa que mandó el presidente Calderón, pues ya está muy matizada. En la Cámara de Diputados se establecieron algunos matices, sobre todo en los artículos que causaron alguna confrontación entre las opiniones de quienes plantean ver este país desde el punto de vista gerencial y quienes plantean el equilibrio entre los factores de la producción. Creo que la ley tiene cosas muy buenas e importantes que, pues no es por echármela de lado, pero en nuestro contrato la gran mayoría están ya consideradas. Que se dan como incapacidad a quien tiene la necesidad de tener descanso en función de su incapacidad por ingravidez, donde se trasladan las 6 semanas anteriores al parto, pueden trasladarse hasta 4 al posparto en función de que estén más con sus niños. Hay una novedad en esto donde plantean que el mismo caso para niños adoptados, una vez que se concede este derecho, la madre trabajadora tendrá derecho a 6 semanas para estar con el niño adoptado y así poder familiarizarse con él. Trae la novedad de la licencia paterna, que solamente se circunscribe a 5 días, pero que es muy útil en lo traumático que luego puede ser un parto. Pero creo que en estas cuestiones, en el darle seguridad y certeza a los jornaleros agrícolas, en la equidad, en cuestiones de regular el trabajo en las minas, en darles desde la óptica clara del reclamo natural con respecto a las conductas de los tribunales del trabajo, sean federales o locales, donde existe pues de repente un contubernio entre los abogados estos que se dedican al coyotaje y la autoridad laboral misma, donde en contubernios alargaban los conflictos a efecto de tener pingües ganancias. Es decir, al trabajador lo llevan al momento en que pues ante la desesperación, nadie quiere estar en un litigio laboral más allá del tiempo necesario. Sin embargo, hay quien compra los asuntos. Es decir, al trabajador le dan 10, 20 mil pesos y ellos alargan el litigio con la carta poder que les concede para luego cobrar salarios caídos por 1, 2, 3 años. Todo eso se está regulando ahora porque hoy existen desde la ley sanciones claras, tanto en especie, es decir, pecuniariamente les imponen multas, como hasta poder separarlos de su cargo, y en el caso de los promoventes hasta seguirles un proceso penal. Todo esto es importante, pero ¿qué creo en este caso la polémica? La situación que ayer se ventiló en el Senado precisamente, que es la cuestión de la transparencia y la democracia sindical. El voto directo y secreto, ayer yo estuve escuchando los argumentos que se esgrimieron en ese sentido, y mira, son argumentos válidos. La autonomía no es cierto que se vulnera, la voluntad soberana de los trabajadores tiene que estar normada no por la voluntad expresa de quienes tenemos la posibilidad de dirigirlos, sino que debe de ponderarse la condición de
libertad que existe en la secrecía de un voto. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que sea un voto directo y secreto. La transparencia es algo que, si lo ves en el espíritu de la ley o de los artículos que aprobaron ayer en la ley, es que los tribunales del trabajo publiquen todos los contratos colectivos que están registrados a través de su página web y que ahí establezcan temporalidad de la duración del periodo, el tipo de elección, de cuáles son las sanciones a que se hace acreedor cualquier dirigente que hace mal uso de los recursos de los trabajadores, pero habla pues de que se establezcan en los estatutos, pero que también el Tribunal del Trabajo los tenga a la luz de cualquier ciudadano. Y eso es válido porque tenemos un gran problema en México. Hay alrededor de, poquito más o no sé cuánto exactamente, pero más de 120,000 contratos colectivos de trabajo registrados en la Secretaría de Trabajo y en las juntas de conciliación. Y se estima que no hay más de 10,000 de esos contratos donde los trabajadores conocen a sus dirigentes, menos los eligen, que los contratos son negociados a espaldas de ellos. Esto los famosos contratos de protección, que grandes centrales obreras, organizaciones nacionales, mafias de las juntas de conciliación, de la Secretaría de Trabajo, tienen el pingüe negocio en el sentido de que llegan a una empresa que se está constituyendo, que tiene más de 20 trabajadores, y entonces antes de que le eches a andar, ya llegan y le dicen: aquí está tu contrato colectivo de trabajo, tu dirigente se llama fulano, y perteneces a la CRON, a la CROC, a la CTM, a la central obrera de que se trate. Dice: no te va a costar mucho, hombre, solamente un salario mínimo para el dirigente y otro para la organización. Entonces la empresa dice: bueno, si esto no me deja dar problemas, pues por ahí le entro. Pero además tú sabes que este tipo de mafias pues tienen el control total de esa situación. Y entonces les dan las prestaciones mínimas de ley, les pagan a esos señores, y si esto lo multiplicas por 100,000, pues es un pingüe negocio para las mafias que tienen controlada la situación laboral. Qué bueno que hoy se obligue a esto para que todo el mundo sepa cuáles son las condiciones en que está su relación laboral. El caso, la transparencia también establece que se tiene la obligación de establecer en los estatutos cada cuándo tienes que rendirles cuentas a los trabajadores de sus bienes, tanto cuotas sindicales como bienes que se otorgan a través de los contratos colectivos de trabajo por las prerrogativas que estableces con el patrón para ciertas actividades. Es decir, esta oficina donde estamos ahorita, pues hombre, cuesta todos los meses alrededor de, ¿qué será? 60, 80,000 pesos. Y entonces, si tú sacas la cuenta de lo que nosotros recibimos de cuotas sindicales, pues andamos más o menos en ese rango. Pero entonces, ¿cómo tú realizas tus actividades en un sindicato pues que tiene más de 2,000 agremiados? Obviamente que hay acuerdos en el contrato que obligan a la universidad, patrón en este caso, a otorgar algunas prerrogativas mensuales para que esto funcione todo dentro de la norma que establece la relación laboral. Apoyos para tener algún vehículo, para equipamiento, para algunas actividades concretas. Entonces, eso es lo que no se transparenta. Por eso se habla, pues, de que la transparencia tiene que ser a partir de lo que los patrones, en este caso, cuando es dinero público, pues tú ves que paralelo a la Ley Federal del Trabajo se aprobó la Ley de Contabilidad Gubernamental, que va ligada mucho a la transparencia. Y esto obliga a las instituciones del gobierno de cualquier nivel o a instituciones autónomas que reciben recursos públicos a tener registrado en sus libros que si le dan 1,000 pesos por una computadora al CETUAM, ese aparezca como una erogación para ese propósito, y que los trabajadores puedan decir: te dieron para una computadora y ¿dónde está? O te dieron para un vehículo y ¿dónde está? Esa es la transparencia a la que se refieren, porque hay mucha opacidad en lo que se refiere a estos conceptos, pero en el universo de sindicatos. Tú imagínate que se estima que la SEP otorga al CENTE alrededor de 20,000 millones de pesos al año para actividades de capacitación y una serie de cosas que, bueno, no se sabe si llegan a su destino o se utilizan para ello. Eso es transparencia y qué bueno. Aquí la situación es que la colectividad como tal
sí se está tratando de vulnerar en función de las prácticas comunes, porque si fuera esto algo que no tuerza la ley, algo que se apegue directamente a la ley federal del trabajo, en el sentido, pues, los subcontratos, las famosas outsourcing. Esta situación existe desde siempre, pero en los contratos colectivos, en particular en el nuestro, lo tenemos plasmado en la contratación de personal por obra determinada o por tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algún trabajo en específico, la universidad y el sindicato acuerdan subcontratar a alguien a efecto de que realice esa actividad. Y bueno, en la ley, hoy matizada, no como la mandó Calderón, sino como salió de la Cámara de Diputados, establece pues que esto será en función de no venir a vulnerar las plazas que ya están contratadas de manera indefinida, que debe ser trabajo muy especializado o condiciones de imposibilidad para realizarlo los propios trabajadores de base. Yo creo que esto debería estar tutelado en los contratos colectivos a efecto de que no haya ese tipo de manejo que pudiera ser algún patrón perverso. ¿Qué es? Contrato a un trabajador para que haga una función que hace un trabajador de base, pero que tengo la necesidad extraordinaria de que lo haga. Y a este trabajador le hago un contrato a una empresa que es subcontrato y les pongo un salario superior. Pues obviamente, o les pago un salario menor, no les doy garantías de seguridad social a los demás, a los trabajadores que es subcontrato, y le cargo la bronca a empresas mal constituidas, es que no les dan esas garantías a los trabajadores. Hoy lo establece la ley. Lo que pasa es que el prurito, como tú dices, en el sentido de decir, no, es que vienen a hacer trabajo que no debieran hacer, eso es lo que debe cuidar el sindicato en coordinación con el patrón, si se conduce de manera legal y honesta. Manuel, vamos a hacer una pausa y es breve para continuar con tu exposición. Claro. Manuel, ¿tú estás de acuerdo en que el gobierno fiscalice a los sindicatos? No, para nada. No. Lo que establece la minuta que el Senado aprobó no es que el gobierno fiscalice a los sindicatos, sino los trabajadores. Lo fiscalizable sí es una institución al servicio del Estado. Vamos a pensar en Pemex, que está en el apartado A, o la Comisión Federal de Electricidad. Ahí el Estado puede fiscalizar si lo que entera como prerrogativa, como prestación a los sindicatos, que está fuera de la aportación de las cuotas de los trabajadores, tiene que fiscalizar si te doy para comprar un coche, para comprar computadoras, para equipar alguna oficina, lo tienes que utilizar en eso. Esa es la transparencia a la que se refieren, porque a los sindicatos como tal, solamente los trabajadores pueden fiscalizarlo. Esa es la soberanía, esa es la autonomía. En ese sentido, creo que están mal interpretadas muchas cosas, y te lo repito, ¿por qué? Por la opacidad que se da luego en los contratos colectivos, que podrían transparentarse con estas normas, sobre todo los contratos de protección, que nadie los conoce más que quien hace la negociación y el patrón mismo, y ni los conoce completos porque de repente solamente le llevan con esas condiciones para que lo firme. Pero ¿cómo vamos a estar de acuerdo en que el gobierno fiscalice a los sindicatos? Acuérdate que hay sindicatos de patrones y de trabajadores. Yo me pregunto si al ese club de industriales, o a la Canacintra, o a la Concanaco, a las organizaciones patronales, las debe fiscalizar el gobierno en cuanto a su operación interna. Es el mismo caso de los sindicatos. Aquí lo que se trata, según el espíritu, obviamente no la conocemos todavía cómo está en esencia, pero sí
Supuestamente lo que se pretende es que los trabajadores ahora sí tengan libertad para conocer lo que se hace con su contrato colectivo, con su relación laboral y con los recursos del sindicato, que al último solamente son propiedad de los trabajadores. La contratación por horas. La contratación por horas es una forma que existe en muchas partes del mundo, es cierto. Pero a mí lo que me causa un tanto de descontento es cómo pues se discuten condiciones con normas que históricamente o tradicionalmente se dan en otros países, pero no lo ligan a la percepción del trabajador en cuanto al establecimiento de un salario remunerador, como es el espíritu del artículo 123 y de la propia ley. Es decir, siempre se dice, por ejemplo, que hay que pagar las gasolinas a precio internacional cuando producimos no sé cuántos millones de barriles de petróleo diario, y nuestros gobiernos no fueron capaces de entender que también había que ponerles valor agregado, y tenemos 30 años sin hacer una refinería, y se dejan pasar de Estados Unidos más de 12 millones, 20, no sé cuántos, de carros chatarra. Esas condiciones son las tristes, porque dicen, hay que pagar la aviación internacional porque así corre en este mundo globalizado. Pero luego ves que un salario mínimo en los Estados Unidos, que regularmente es para los ilegales, es del orden de $6.50 o $7 la hora. Entonces, 2 galones de gasolina valen $7. Que esto significa, no, más bien $6 o algo así, $7 vamos a poner. Que eso significa 1 hora de trabajo para alguien en los Estados Unidos. Aquí 7 litros valen como 70 y tantos pesos, que están muy por encima de un salario mínimo. Hay que trabajar 8 horas para comprar 7 litros de gasolina de acuerdo con el salario mínimo que establecen. Esas son las inequidades que no se pueden considerar como tales, pero además, si la hora trabajada se establece a través de lo que el puesto, según la minuta que yo conozco, sobre el salario del puesto que está desempeñando, pues es extremadamente injusto cuando dice la minuta y el dictamen que hay que pagarle lo que la jornada significa a alguien que trabaje 4 horas, es extremadamente injusto con el que trabaja 8. Entonces se tiene que tutelar los contratos para que exista una normatividad que permita decir el establecimiento de un salario mínimo real o de un salario real para un puesto que pueda ser equiparable con las medias jornadas y lo demás. Pero también voy a repetir, esto tutelado en los contratos colectivos de trabajo no causaría ningún problema y le daría mucha oportunidad a los jóvenes. Pero aquí en la iniciativa de Calderón, en la minuta que establece que aprueba la Cámara de Diputados, no se pone claridad en estas cuestiones. Esas son otras de las cosas que a nosotros nos preocupan. Algo que ya nos tranquilizó un poco es lo de la famosa capacitación. Ocurre pues que establece el acuerdo de la minuta, la matizada que le dieron, pues ya llega a otros extremos que ya no son tan desfavorables. Habla que lo que establece la ley y nuestro contrato en este caso, 30 días de prueba para alguien que viene a un puesto indefinido, y si a los 30 días no hay ningún problema, se queda definitivamente a trabajar. Para los casos que se pueden elevar hasta 6 meses, 180 días, se habla que solamente serán aplicables a puestos de gerencia, de dirección, de administración y algunos, ahí está el meollo, algunos puestos especializados. Pero también establece que la capacitación no puede ser prorrogable, que no pueden 2 veces someterte a una condición de capacitación. Total, no aplicas para el puesto, no te contrato sin perjuicio, pero esos 6 meses tuviste seguridad social y todo lo que ello implica, y la portabilidad de tus derechos de seguridad social se van acumulando. Pero si luego te llaman en esa misma empresa, ya no pueden someterte a un periodo de capacitación. O sea, son cuestiones muy claras. Bien, vamos a otra pausa de esto y continuamos, ¿eh? La Ley Federal del Trabajo se mantuvo 40 años inamovible. Así permaneció durante 40 años. Dicen que el modelo sindical es un lastre que mucho ha dañado al país. Bueno, mira, yo ahí tengo mi opinión muy particular. Los sindicatos, la propia ley
son entes muy bondadosos, es decir, generan condiciones de regular el equilibrio entre los factores de la producción. Ningún centavo se multiplica si no es con el esfuerzo de un ser humano que maneja una máquina intelectualmente o a trabajo físico. Entonces, el espíritu del 123 es muy claro de la propia ley, donde deben existir los equilibrios. La propia Constitución pondera la condición en que los factores de la producción deben generar condiciones de dignidad para los trabajadores, de bienestar para los trabajadores, que el salario debe ser remunerador, que debe tener en sí mismo la esencia de darle a una familia tipo en este país, que en aquel tiempo se estimaba era de 5 miembros, vivienda, educación, qué comer, salud y inclusive solaz y esparcimiento, sí. Y hoy podemos agregar hasta la vejez digna. Todo esto pues es imposible con los salarios mínimos que se plantean. Y luego, los sindicatos como lastre, ¿para quién? Yo creo que son el lastre para las pequeñas y medianas empresas que son víctimas de los contratos de protección que generan las grandes centrales obreras. Pero la impunidad en que lo hacen es en función de la clientela que significan para los procesos electorales. Han corrompido y prostituido a los sindicatos desde el Estado. El Estado se dio el lujo de tener, el partido de Estado sobre todo, como pilar de su sustento en el poder a una central obrera, el sector obrero, dándoles manga ancha a los dirigentes para que hicieran lo que quisieran a su gusto. Es imposible pensar en un pueblo civilizado del siglo XXI que si tú vas a construir tu casa, tienes que hacerlo a fuerzas, o vas a hacer una simple barda, tienes que hacerlo a fuerzas bajo las condiciones que te impone un sindicato de albañiles. Yo creo que los sindicatos tienen una función de origen clara y es reivindicar el derecho de los trabajadores. ¿Quiénes han torcido eso? Las dirigencias, pero no las dirigencias de todos los sindicatos, te vuelvo a repetir, hay más de 100,000 sindicatos registrados. ¿Y estos cuáles son los que ponderan la condición de luchar por la reivindicación de sus trabajadores? Pues vamos analizándolo, porque luego nos vamos por la manera en que se maneja Petróleos Mexicanos, el sindicato de petróleos, el sindicato de CFE, el sindicato del CENTE, el sindicato de los sindicatos de la FETSE, donde más que luchar por la reivindicación de los trabajadores es garantizar las clientelas, el corporativismo natural para las elecciones en este país. Y eso les permite manga ancha. Los 40 años que no se modificó la ley es en función precisamente de ese cobro de cuota, como en esta ocasión tú lo viste, cuando el PRI, a la hora de la discusión de la reforma laboral, pues no quiso tocar la cuestión del rendimiento de cuentas, de la elección con voto secreto y directo y universal obligado, porque esto de repente pues los pone en condiciones de enfrentarse a la realidad que viven, cuando pues de repente ni se dan cuenta cuándo se elige su dirigente o cuándo no. Entonces los sindicatos son instituciones nobles en esencia, tienen como razón de ser la reivindicación del derecho de sus agremiados y tienen además la autonomía total para que la soberanía que significa su membresía, es decir, su base, tenga la facultad de elegir en su caso, destituir a sus dirigentes. Hay una tesis del 2000 de la Suprema Corte donde les da la garantía por el caso de las famosas reelecciones. Ese también es un tabú, es un mito que al Estado así le convino. A quien gobernaba este país, al sistema le convino tenerlo como lema, pero al último la reelección sin el mismo mono ha sido lo mismo todo el tiempo. Yo digo que los sindicatos o los dirigentes sindicales deben ser como los banqueros, porque su única responsabilidad es cuidar los intereses de los trabajadores, como los banqueros cuidan los intereses de sus clientes. Y si a mí mi banquero me cuida mis intereses toda la vida y me hace crecer mi capital, pues ¿para qué lo cambio? Es el mismo caso de los dirigentes sindicales. Aquí lo malo es cuando los dirigentes sindicales se dedican a utilizar
esa representación para luego acceder a puestos de elección popular o generar condiciones de chantaje inclusive a las instituciones, aun cuando lograr sus metas los lleva pues a ser un cadáver viviente. Yo creo que el equilibrio es precisamente que la empresa o institución en la que trabaja sea próspera y que también los trabajadores sean prósperos. Es decir, no para que el pobre se haga rico y el rico pobre, no, solamente el equilibrio que le permita vivir con dignidad. Entonces los sindicatos no son los malos son los dirigentes, y eso es lo que se tiene que buscar la manera de ir acotando para que los trabajadores puedan ejercer con todo derecho, ¿verdad?, su soberanía para la elección de sus dirigentes y la aprobación de las condiciones de trabajo a partir del colegiado que es la asamblea. Finalmente, según tus planteamientos, las reformas actuales que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo, tienen sus pros y sus contras. Definitivamente. ¿No? ¿Cuál sería la conclusión en este caso? La conclusión es que de repente, si tú lo ves, las reformas de fondo tan importantes como estas no son consensuadas entre los destinatarios reales. Es decir, consensuarlo con los trabajadores de este país, no con los sindicatos monstruo, que ahí es donde está la corrupción, sino con todos los trabajadores de este país a través de un plebiscito, de las nuevas formas de participación ciudadana por las que se está peleando y que ya existen, por ejemplo, la Constitución de Nayarit y que no has hecho la ley reglamentaria, donde todo el mundo opine, que todo el mundo entienda que a la hora de integrarte al mercado de trabajo, tienes que desarrollar tus capacidades para transformar en beneficio de todos la riqueza y que esa se reparte equitativamente, no igual, equitativamente, y que esto permita que todos vivamos con dignidad. Porque hay quien piensa en esas alturas que pertenecer a un sindicato, sobre todo a una institución, es patente de corso para no producir nada, que al último también le pagan. Yo creo que esa es la cultura que se debe ir erradicando. Entonces, los pros y los contras son cómo de manera perversa no se plantea puntualmente en la ley que cuando el colectivo se une tiene la facultad de negociar con su patrón las condiciones laborales de manera autónoma, de manera libre. ¿Para qué? Para que de acuerdo a las capacidades de la empresa se pueda ir generando esta riqueza, porque luego tratas a desiguales igual, le exiges salario parejo o le das la manga ancha a alguien, por ejemplo, que gana cantidades extraordinarias de dinero, como son las tiendas departamentales esas que hay, donde ganan inmensas cantidades de dinero y tienen a sus trabajadores con salarios de miseria con base en esa tabla de salarios mínimos que está generando la gran desigualdad entre el capital y el trabajo. Esa es la situación. Tú ves cómo hoy la discusión que se daba ayer con respecto a los mineros, donde los famosos pocitos, que son pozos verticales desde 15 hasta 100 metros, donde ganan cantidades extraordinarias de dinero, quienes son los dueños de las concesiones, solamente les pagan 700 pesos a la semana a quienes están arriesgando su vida ahí. Y tú lo ves, los dueños que se les concesionaron las minerías de este país, hoy de 1.200 millones de pesos que tenían entonces, hoy tienen 12.000 millones de dólares o de pesos, de dólares. Y ahí en Pasta de Conchos hay 63 trabajadores todavía enterrados, y cuando descubres que solamente 3 de ellos tenían seguridad social y los salarios eran de 700 pesos al mes. Ese es el régimen de explotación que permite el Estado haciéndose sordo por no tener en sus tribunales de trabajo y en sus inspectores del trabajo gente que actúe con ética y con profesionalismo. Eso es, que esta sociedad ya le quiten esa costumbre de vivir o de tratar de vivir a expensas de otros, más del Estado, que el Estado benefactor se convierte en el limosnero de mucha gente para seguir controlando las condiciones de las elecciones constitucionales. Muy bien, bueno, pues te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros y esperamos que no sea la última vez. No, yo estoy a tus órdenes, es un gusto y además agradezco que nos permitan dar nuestra opinión y un saludo pues al auditorio, a ustedes, mis más sentidas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro.